porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, con el fin de que usted se forme un criterio propio de las situaciones que ocurren en Costa Rica y en el planeta. Hoy voy a saludar a Isel Martínez, que está con nosotros, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Hoy, en medio de la polémica que ha desatado en las últimas horas el debate en opinión pública del borrador de la ley de radio y televisión, y que también se extendió incluso a Consejo de Gobierno. Sí, vieras que yo no lo tengo claro aún. Yo le debo el mayor de los respetos a doña Gisela Cooper, que es la ministra de Ciencia y Tecnología. Me parece una persona muy capaz. Lo que yo no entiendo es, hacen un proyecto de ley donde meten a discusión la libertad de expresión. Error número 1. Sí, bueno. Hay una máxima jurídica internacional: los derechos humanos no se discuten, se respetan. Entonces usted no puede abrir a discusión la libertad de expresión. Hace un ratito vi un ejemplo y le dije que se lo iba a robar a nuestro colega Álvaro Murillo, de La Nación, que él decía: es como si nosotros presentáramos un proyecto de ley para abolir el voto femenino, y que les dijéramos, es que no queremos abolirlo, es para reflexionar sobre... Para regular cuáles mujeres votan y cuáles no votan. Sí, pero es para reflexionar sobre la importancia del voto femenino. Bueno, eso es lo que pasó en esta. Yo escucho a doña Gisela diciendo, no queremos atentar contra la libertad de expresión, no es la intención, pero lo pusimos ahí para discutirlo. Y la pregunta que surge es, ¿y a quién diablo se le ocurrió meter en un proyecto de este tipo una regulación a la ley de expresión? Es interesante porque la mayoría de la gente cree que la libertad de expresión, cuando brincamos los medios de comunicación, nos afecta a los periodistas, y eso no es cierto, le afecta a toda la ciudadanía. Vieras que desde las revoluciones del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos, las constituciones que surgieron de esos movimientos tenían incluida la libertad de expresión. Y tenían incluida la libertad de expresión porque siempre se ha entendido a la libertad de expresión como el vehículo que permite denunciar las violaciones de los otros derechos, ¿verdad? Es decir, después del derecho a la vida, que es fundamental, y sin ese no hay ningún derecho que valga, entonces la libertad de expresión es el otro derecho fundamental, porque es el que permite a la ciudadanía denunciar cuando hay una violación de los otros derechos. A través de los años se ha ido alimentando con algunos matices, ¿verdad? Entonces hay, en un principio es libertad de expresión, más adelante era libertad de información, y más adelante se convirtió en ley de acceso a la información pública. Sí. Y entonces todo esto constituye, digamos, un principio fundamental en cualquier democracia legítima. Y entonces lo que hace este borrador del MISID, que por cierto, lo que tanto defiende la ministra diciendo es que se sacó a discusión pública, bueno, eso no tapa lo otro. Estaba incluyendo en este borrador oficial del MISID, porque también intentaron alegar como que esta criatura no tenía papá. Sí tiene papá, es el MISID. En el borrador viene del MISID, y el MISID es un órgano del Poder Ejecutivo. Lo que pretendían era, por ejemplo, que un grupo de funcionarios del MISID determinara si yo o vos en un medio de comunicación mentimos. Si mentimos 2 veces, nos quitan la frecuencia monumental. Si de un momento a otro abrimos la línea telefónica y alguien se raja diciendo, que nunca ha pasado, por cierto, pero se lanza con una palabra fuerte, ni siquiera una ofensiva, o alguna crítica fuerte también, ¿sí? Ellos lo podrían considerar como lenguaje contra las buenas costumbres. Y es que eso es una cosa que también sí,
si las personas que nos escuchan tuvieran en algún momento la oportunidad de ver ese borrador, cómo se establecen sanciones a partir de cosas tan subjetivas. Claro. Porque no se está estableciendo un parámetro legal sobre qué es algo que atente contra las buenas costumbres, por ejemplo. Son cosas meramente subjetivas y que se lo está dejando a un grupo de funcionarios que, como decía bien en la nota que usted redactó una mañana, Randall, son políticamente nombrados. Claro, y es que llevemos el caso a un ejemplo práctico. Resulta que si nosotros decimos algo que para ellos es mentira, entonces 2 veces al año nos quitan la frecuencia. Sí. Si nosotros apelamos ante este órgano del MISID, ¿verdad? La que resuelve la ministra de Ciencia y Tecnología, aún peor. Y pongamos el caso de que la denuncia que hicimos nosotros hubiera sido contra la ministra de Ciencia y Tecnología. Ella se recusa, nosotros le pedimos que se inhiba. Según la legislación nacional, ¿sabes a quién le toca decidir? ¿A quién? Al presidente de la República. Y entonces... Es el jefe del gobierno. Exactamente. Entonces, o a quien él decida. Esto nos cambia el panorama, porque entonces son órganos políticos decidiendo sobre elementos que tienen que ver con los medios de comunicación. Pero más aún, los periodistas, Cisel, no estamos sobre la ley. De hecho, la ley en Costa Rica es bastante dura. Ahí, en el Código Penal hay 3 figuras legales que nos afectan directamente a los periodistas: la difamación, la injuria y la calumnia. Sí. Ahí están planteadas. Si yo miento, como periodista, si le atribuyo un hecho ilegal, un delito a una persona que no lo cometió, ahí están los tribunales. Y si yo difamo el buen nombre de una persona, ahí están los tribunales, ¿verdad? Uh-huh. Si yo miento, hay un derecho de rectificación aceptado por la Ley de Jurisdicción Constitucional. Si yo hablo de una persona y no le doy la oportunidad de defenderse, está el derecho de respuesta. Entonces la legislación no tiene. Y lo que este borrador pretendía era esas potestades que tienen los jueces, nada más, se las están dando a un grupo de funcionarios nombrados políticamente. Es una aberración, sí, es una aberración jurídica que todos lo vemos. Hoy La Nación, Canal 7, Repretel, Central de Radios, todos pegamos el brinco y decimos lo que pasa. Cuando vos vas en la mañana, vos lo hiciste, le preguntas a los jefes de fracción, pero resulta que todos están de acuerdo, incluyendo a la jefa, sí, todos están de acuerdo en que es una aberración, incluyendo a la jefa de fracción del partido de gobierno, que dice, se tiene que corregir. Eso no debió de haber ido. Sí. La ministra de Ciencia y Tecnología dice, es que esa no es nuestra posición. Y pues entonces, ¿quién redactó esa? A mí me llama la atención y voy a leer una cita textual del comunicado que mandó Presidencia hoy al mediodía después del Consejo de Gobierno. Dice, como lo ha expresado el Poder Ejecutivo, esas sanciones no son compartidas ni son voluntad del Gobierno. Pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología también pertenece al Poder Ejecutivo. Y además, a mí lo que me parece más grave de esto es, bueno, ya digamos que aprendieron entre ayer y hoy dieron una mejor conferencia de prensa. Uh-huh. Y intentaron defenderse. Pero la entrevista, sí, exactamente. Pero la entrevista que le da Alan Ruiz, el viceministro de Telecomunicaciones, ayer a La Nación, donde el periodista, que es una muy buena entrevista, le dice, pero ustedes están poniendo a discusión la libertad de expresión. Sí, eso era lo que queríamos poner en discusión, la libertad de expresión. ¿Pero en qué cabeza? No y ahora ninguna resulta base legal, no, ni ninguna base jurídica. Y ahora resulta que doña Gisela sale y dice, no, es que no éramos nosotros los que queríamos. Ahí estaba en el borrador porque era una posibilidad. Como si, no sé, vamos a discutir las sanciones a los choferes borrachos. Entonces metamos en el borrador la pena de muerte, para que alguien la discuta porque está sobre la mesa. ¿A dónde cabe esto? Y entonces hoy salen, hacen esta aclaración, dice que van a borrarlo del borrador, y las consecuencias políticas, ¿dónde están? Sí. ¿Quién se va a ir del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Doña Gisela, don Alan. Nosotros, la periodista que estaba hoy en Consejo de Gobierno, Febe Cruz, le pregunta directamente a doña Gisela, ¿quién metió esa sanción en el borrador? Y la ministra dice, no sé, es un grupo. ¿Fue un grupo qué? Fue un grupo. Presidencia hace un instante me mandó a mí un mensaje diciéndome, ustedes dicen que no se va a dar la lista de quienes trabajaron en el proyecto, hoy la van a enviar. Bueno, cuando la manden hablamos, pero no solo es quién trabajó en el proyecto, es quién incluyó, a quién se le ocurre. No reconozcan responsabilidades, empezamos mal por ahí también. Bueno, y además,
nótese usted, y tampoco hay que tener dos dedos de frente, nótese usted el abono del terreno. El presidente sale en una cadena presidencial un domingo diciendo la prensa malinforma, por eso estamos, en Consejo de Gobierno dijo, por eso estamos impulsando una ley de medios. A los 2 días se desdice él. Dice, no, yo no dije que esto era para discutir la ley de medios. Y después viene este proyecto, que es un adefesio jurídico, es inconstitucional, es copiado de la legislación ecuatoriana, de la venezolana, tiene partes de la mexicana, hicieron un enredo. Bien lo dijo don Otón, que es un diputado también de oficialista, y eso hay que hacer especial énfasis, y que ha sido de hecho muy crítico con el gobierno, que dijo, está imitando modelos de países que han fracasado en la libertad de expresión. Esa es uno de los mejores, de las mejores declaraciones que dieron, por cierto, los diputados en la mañana. Y nosotros tenemos un sistema de emisoras culturales en Costa Rica del ICER. Sí. Modelo de 35 15 años. emisoras. Uno de los mejores de... Sí, van a abrir 5 más, imagínate. Sí. Que cambian cada año de su junta directiva para que nadie se perpetúe en el poder. Y resulta que este proyecto dice, no, creemos una cosa nueva que sirve en Ecuador y en Venezuela que se llama emisoras comunitarias. En lugar de fortalecer el sistema que tenemos. Y las emisoras comunitarias, lo que se pretende es que el gobierno en turno, por permiso, pueda decirle, Isel, tome una emisora. Gracias. Y es que eso es lo malo, no están adaptando el contexto. No sé en qué se les parece el contexto de Venezuela o de Ecuador al contexto costarricense. Y vea la discusión, vea el nivel de estos temas. Viene el tema de las emisoras comunitarias. Y entonces dicen, es para fortalecer la libertad de expresión. Vaya, vea el índice de libertad de expresión. Los 2 países donde funciona este modelo son los últimos en la lista. Sí, no, están usando parámetros que realmente no son muy sanos. Sí, yo doy muchos ejemplos. Es como que la liga copia el sistema. No, pero es bueno. Es una cosa impresionante. No me gustó el ejemplo. A mí tampoco, lo hice con el mea culpa adentro, pero es como que un equipo de fútbol copie un sistema de un equipo que no sirve. Sí. ¿Verdad? Y además, porque aquí nadie se chupa el dedo. La ministra dice, es un compendio internacional. No es un compendio internacional, son copias textuales de la legislación mexicana, de la legislación uruguaya y de la legislación colombiana. Pero tiene incisos de Venezuela y de Ecuador, porque se cuidaron de no copiarla textualmente. Pero ojo, nosotros nos podemos comparar democráticamente con Chile, con Uruguay, pero ¿cómo nos vamos a comparar con Venezuela y con Ecuador? Pero ojo, se copiaron los incisos de la ley venezolana y de Ecuador. No se puede. Pero no lo copiaron textualmente para que nosotros no llegáramos a decir las copiaron de Ecuador o las copiaron de Venezuela. Y ahora la discusión, ahora que doña Gisela sale y dice, bueno, ya se va a borrar esto del segundo borrador, qué dicha. Pero ahora el tema en discusión es, ¿y quién lo hizo? ¿Quién fue? Porque este no es el único proyecto que está ahí, hay uno dando vuelta. De hecho, hablaron de un segundo borrador. Sí, van a presentar un segundo borrador, pero hay un segundo proyecto que ahí está dando vueltas, recogiendo firmas también. Y entonces, pues, bueno, los defensores de la libertad de expresión atacan la libertad de expresión. Es una cosa, increíblemente, es impactante el nivel de manejo. Don Marvin Carvajal, a quien yo respeto mucho, el director jurídico de Casa Presidencial, salió a explicar, pero don Marvin aquí en los micrófonos de Matices explicó el otro día por qué no daban la lista de entradas de gente a Casa Presidencial y que hizo la Sala Constitucional. Dijo, no señor, no tiene ninguna razón. Falló a favor de don Rolando González, quien por cierto dijo que estaba esperando la lista todavía. Sí, hay mucha desazón. Yo extrañé, lo voy a decir con todo respeto, al presidente de la República hoy en Consejo de Gobierno. ¿Por qué fue que él no estuvo en Consejo de Gobierno? Esa parte no quiso. No la entendí. Porque no quiso. Es más, para no caer en interpretaciones, voy a revisar la agenda del presidente, a ver si era que tenía hoy algo a la misma hora del Consejo de Gobierno. Sesión del Consejo, audiencias en el despacho. Pero las audiencias en el despacho las tiene todos los días. Bueno, no tenía nada en agenda el presidente de la República. ¿Por qué no bajó él a explicar estos temas? Sí, a mí me falta el costo político, la verdad, de esta. Y Juan Luis Jiménez Zucca lo dijo hoy, el jefe de fracción de Liberación Nacional, dijo que esto era una burrada. Yo no voy a usar eso, pero esto es una tontera. Querer afectar las bases de la libertad de expresión en Costa Rica, alguien tiene que responder por eso. Ni en la forma ni en el fondo. Es que estratégicamente esto no está bien. No, eso
No. Sí. Y ese es el segundo tema. Vamos a ver, ¿de qué le sirve al gobierno a 2 semanas del 1 de mayo hacer esto? Y poner a todas las fracciones legislativas a hablar mal del gobierno, hasta Gerardo Vargas del Frente Amplio habló mal del gobierno. Sí, el Frente Amplio también, y obviamente la fracción de la Unidad Social Cristiana estuvo en contra de este borrador, que también ha sido otra de las fracciones que hace un año les dio los votos para elegir a don Henry Mora. No es muy cauto en realidad, todo esto no, para nada. No, y es que vea los antecedentes. El presidente de la Asamblea Legislativa viola el principio democrático. No lo dice Randall Rivera, no lo dice Matices, no lo dice Radio Monumental, lo dijo la Sala Constitucional. Violaron el acceso a la información con el ingreso a casa presidencial. No lo decimos nosotros, lo dijo la Sala Constitucional. El directorio legislativo viola la libertad de prensa. No lo decimos nosotros, lo dice la Sala Constitucional, y ahora presentan esto. Ya aquí no hay casualidades. Ya había hecho muchas críticas, don Luis Guillermo, sobre echándole cierta responsabilidad a la prensa. Entonces no es un tema que surgió en la agenda de un pronto, ya ha sido un tema que se ha venido hablando y que incluso lo empezó a poner en el tapete el Poder Ejecutivo. Ya aquí no hay casualidades. No hay casualidades. Aquí lo que se nota es un ataque orquestado a los medios de comunicación. Una de las frases que nos han dicho, por cierto, aquí en Matices, que nos lo dijo don Belisario, uno de los analistas que normalmente nos acompaña, es: en política no hay casualidades. No. Y me parece que esto es un claro ejemplo de eso. A mí me encantaría saber, ¿el presidente sabía de esto? La lógica me dice que sí. Debería. Debería, y si sabía... Las dos cosas lo dejan una mala posición, porque si no sabía, ¿cómo es que no se va a dar cuenta que una decisión tan grande se está tomando a sus espaldas? Y si sabía, ¿por qué no hizo nada al respecto? No hay por dónde. No hay por dónde. Hoy doña Gisela Cooper dice, esto es un taller al que convocamos a los medios de comunicación. Claro, y yo te voy a decir, Monumental no participó en esos talleres, ¿sabes por qué? Sí. Porque legitima la propuesta de violar la libertad de expresión. Cuando uno va a un taller, va a construir un texto, a construirlo, no es que le dan un texto y no que le dan un tome, texto, aquí está, porque entonces, porque entonces vamos a revisar 60 artículos de memoria, de los 60, 58 son inconstitucionales, y entonces vamos a quitar 20 y se nos van a colar 30 inconstitucionalidades. Sí. Bueno, ese es uno de los temas. La cosa es que si por la víspera se saca el día, así como está todo el mismo borrador, como ellos mismos lo llaman, los diputados ya dijeron, nosotros no le vamos a dar los votos, no cuenten por los votos de nosotros. Incluso don Rolando González, que fue uno de los que hizo una crítica más enérgica, dijo, yo no me creo de que esto sea un borrador, lo hicieron premeditadamente y con alevosía, así textualmente lo dijo. Claro, y mucho cuidado, porque hay otro proyecto que se está moviendo, que ese no va por discusión pública, está recogiendo firmas para entrar por iniciativa popular en la Asamblea Legislativa en estos mismos términos, pero bueno, uno de los críticos ha sido Juan Carlos Hidalgo, que acaba de compartir con nosotros una publicación que hizo hoy en el semanario El Financiero, sí, que titula "Con la libertad de la prensa no se juega". Y efectivamente, señores, con la libertad de la prensa, y no solo de la prensa, con la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos, no se juega. Es la 1:59. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el tema de fondo. Hoy vamos a hacer un estado de situación sobre el ambiente y el sector energético en Costa Rica. Está con nosotros Leonardo Merino, el coordinador del Estado de la Nación, y hablará con nosotros de estos temas. Se ha hablado mucho en las últimas semanas y hay que celebrarlo, que estamos produciendo el 100% de energía de fuentes renovables. Pero el mismo Leonardo nos ha alertado en programas anteriores, eso es una puntita de lo que nosotros gastamos por ejemplo, en combustibles fósiles. La gran mayoría se va en transportes. Son las 12 en punto. Vamos a la pausa, regresamos con el tema de fondo. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos con 3 minutos de la tarde. Bueno, ya hablamos sobre el tema de esta propuesta del MISID, que pretendía convertirse casi en un tribunal de ética para los periodistas. Vamos con el tema de fondo hoy.
¿Cómo está la situación energética en Costa Rica? Hoy está con nosotros Leonardo Merino, él es coordinador del programa Estado de la Nación. Leonardo, ¿qué tal? Vos ya sos amigo de la Casa y de Matices. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ambos y a todos y todas. Gracias, hablemos en términos macros. Yo decía antes de irnos a la pausa que debíamos celebrar que estamos produciendo, si todavía lo estamos haciendo, la energía eléctrica con fuentes renovables. Pero quiero que me recordes esto, porque en un programa anterior vos nos decías, eso es un cuadrito del consumo de combustibles que nosotros hacemos. Sí, así es. No lo que es importante que cuando lo diga no se entienda en lo absoluto un desprecio a la situación en la cual precisamente, y el Estado de la Nación lo ha señalado mucho, y el ICE lo ha señalado, y los analistas en general ambientales, en la fortaleza de Costa Rica que ha tenido en materia de electricidad. Entonces, esta aclaración es más, un aporte analítico para enfrentar el problema energético en su conjunto, que una mala noticia dentro de la buena, que no es de lo que se trata. La noticia es muy buena, es que este país ya ha salido, además curiosamente, tengo que decir, no sé por qué se colocó el tema de una manera tan intensa, con una 75 días, si no me equivoco, 2 meses y medio de producir su electricidad con fuentes limpias, principalmente la hidroeléctrica, que sigue siendo la mayoritaria, junto con otras, y eso es verdad. Pero cuando a veces lo presenta alguna parte de la prensa, incluso algunos estudiosos y algunos análisis que uno baja, digamos, los estudios de fondo, hacen una mezcla entre dos cosas, que es electricidad y energía. Uh-huh. Y eso es tal vez la aclaración inicial que me estás pidiendo. Sí. Un país consume energía de muchas formas. Básicamente todo lo que utiliza para mover en esta vida cosas, para encender la luz, para mover un carro, para mover un motor industrial, un autobús. El país consume energía de muchas formas, y una de las partes de la energía que consumimos es la electricidad. En Costa Rica es alrededor de 1/4 parte de la energía que consumimos, pero consumimos muchísima energía para otras cosas que no son eléctricas, como por ejemplo todos los vehículos y todo el transporte de este país, una parte importantísima de la industria, de los equipos para industria sobre todo. Déjame detenerme en ese dato, Leonardo, sí, para saborearlo. Sí. Hay la electricidad es parte de la energía, es una forma de energía. La 1/4 parte de la energía que nosotros consumimos es electricidad. Correcto. Y esa es la que estamos produciendo, una muy buena noticia, el 100% de esa 1/4 parte es la que estamos produciendo de fuentes renovables. Correcto, en lo que va de este año. Sí, en lo que va de este año, que esto no se había visto nunca antes, ¿verdad? Entiendo que además en ninguna parte. Somos únicos. No tengo los datos de todos los países, pero vi notas muy interesantes diciendo que es un caso, digamos, atípico. Yo vi uno en la BBC, la BBC lo señaló como único caso en el mundo. Sí, aquí hemos tenido, ahora te lo puedo analizar, aquí traje unos datillos, muy buenos años en materia de hacer la mayoría con fuentes limpias. Los últimos no han sido curiosamente los mejores, y sin embargo parece que va muy bien, pero sí es una cosa atípica y muy positiva. Ok, entonces la electricidad es 1/4 parte de la energía. Los otros 3 cuadritos de este cuadro partido en 4, sigue consumiendo combustibles fósiles. Exactamente, son hidrocarburos. Ahí está, y por eso es importante cuando la gente habla de la composición del consumo energético de un país, la matriz energética, la producción energética de un país, hay que pensar si está hablando de toda la energía o si está hablando de la electricidad. 3/4 partes de esa energía son hidrocarburos, concentrados muy mayoritariamente en el sector transporte. El 60% de toda la energía, incluyendo electricidad, hidrocarburos, el 60% de toda la energía es para el sector transporte, y ahí hay más de un 10% que está destinado a otros usos también de los hidrocarburos. Y para hacer electricidad también usamos hidrocarburos en proporciones que han variado con los años, que habían sido particularmente altas para nosotros, aunque comparativamente con otros países quizá no. Pero digamos, ese es el panorama general. ¿Por qué es importante? Porque para pensar si uno es un país que tiene energías limpias, tiene que introducir una variable muy grande, y que además es muy difícil de trabajar. Digamos, si uno quiere cambiar
el consumo de energía. En el sector transporte estás hablando de un problema gigante, de actores económicos muy fuertes, de políticas públicas viejas, de una normativa entrabada, complicada, de patrones de consumo individual, además, ciudadano incluso, complicadísimos. Aquí, por ponerte un ejemplo, en los 2 últimos años que tenemos aquí medidos, 2012-2013, la población de ese país crece un 1.2%, pero los vehículos crecen 4.5%. Entonces, para una población que crece mucho, estamos con 1.300.000 vehículos. Entonces, por eso es importante decir, bueno, el consumo energético de este país, ojo, es dependiente del petróleo, es mayoritariamente consumo de hidrocarburos, tiene una concentración muy alta en materia energética, y una parte de ese consumo energético es la electricidad. Por eso a veces, como nosotros no tenemos petróleo, ¿verdad?, a veces algunos de estos estudios que analizan la producción de un país, Costa Rica sale muy bien catalogada, porque Costa Rica no produce petróleo, lo consume, ¿verdad? Digamos, básicamente lo importa, es petróleo importado. Entonces, digamos, lo que generamos aquí en energía es mayoritariamente lo que hacemos para electricidad, que es mayoritariamente fuentes limpias. Pero lo que consumimos es mayoritariamente hidrocarburos. Yo insisto, esto es entenderlo porque cuando uno pinta el panorama de que quiere una política energética en este país, tiene que tener cuidado de no saltarse el gran consumidor. Y eso es un poquito a veces lo que hacemos en la discusión, que cuando está bien, como ahora en materia eléctrica, lo celebramos, cuando está mal de pronto nos preocupamos, pero a veces el verdadero gran problema energético lo dejamos fuera de la discusión. Y en eso hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, solo el diésel, que es uno de los combustibles que usamos, es más proporción de la energía que usa el país que toda la electricidad de todo el país. Solo el diésel es casi 30%. Los buses y los camiones. Sí, básicamente. Y gran parte a pesar de que la mayoría de la flota, digamos, de este país son vehículos privados, en materia de consumo, por supuesto que la flota pública también tiene ahí un peso relevante. Pero bueno, digamos, la foto general es, sí, Costa Rica es un país que consume energía, consume mayoritariamente energía de hidrocarburos, y en su consumo eléctrico y en su producción eléctrica es un país que ha hecho bastante bien las cosas. Ha tenido, digamos, tenemos una geografía muy privilegiada, tuvimos inversiones estratégicas en el pasado muy interesantes, creamos una capacidad instalada para producir sobre todo con agua, y ahora enfrentamos, por supuesto, los problemas de la sostenibilidad de eso. Parece ser un buen momento. No tengo las explicaciones técnicas, he escuchado a la gente del ICE plantear que es un año que hubo buena agua para los embalses, ¿verdad? También hemos tenido años en los que no ha sucedido. Por ejemplo, 2012, 2013 y 2014 fueron años en que tuvimos proporción de uso de petróleo para hacer electricidad más altos de lo normal, digamos, 10, 11, más de 11%, 8, 9%, que es muy alto para nosotros, un país que hemos pasado, en el pasado hemos tenido 1, 2, 3% de electricidad hecha con petróleo, pero la mayoría todavía pues es agua. Este es un año en que lo logramos. No sé si ya se tuvieron que utilizar las plantas, ese es el dato que hemos conocido de los primeros 75 días, es una buena noticia. Si es una noticia que depende del agua, es muy relevante entender que esa capacidad instalada tiene que ser reforzada con otras fuentes, que es una discusión en la que vamos lento. Por ejemplo, en escenarios de cambio climático puede que no tengamos el agua toda la vida que tenemos ahora, y hemos sido quizá tímidos en ampliar otras fuentes, como la discusión en materia de energía eólica, de energía solar y de otras, digamos, fuentes alternativas. Pero bueno, ese es quizá el panorama general. Un país que tiene fortaleza en hacer electricidad con fuentes limpias, pero un consumo energético que es dependiente de los hidrocarburos. ¿Y por qué eso es relevante? No es no es una cosa, digamos, subsidiaria. Es relevante porque de ahí viene la mala nota que Costa Rica tiene en huella de carbono, en unas emisiones contaminantes que crecen 5 o 6% por año en promedio, que siguen creciendo a pesar de las políticas de la meta de carbono neutralidad, o a pesar de que tenemos
un momento tan bueno en electricidad limpia, seguimos siendo un país generador de emisiones, y en eso nuestro aporte al cambio climático también, y calidad de vida, calidad del aire, incluso el impacto económico que tiene esa dependencia del petróleo, pues se mantiene, ¿verdad? Aquí lo doloroso es que dependamos de que llueva, así de sencillo, es decir, porque Leonardo dice, bueno, no tenemos los datos a mano, pero el ICE dice es un buen año de agua. Y si no llueve, ¿qué hacemos? Entonces en realidad no es un crédito nuestro, es un crédito de las lluvias. Eso es hay un crédito nuestro en el sentido que Costa Rica ha tenido capacidad de haber invertido y de haber tenido capacidad instalada para aprovechar esa agua, que es algo en lo que ahora también hemos estado un poco entrabados. Pero sí, digamos que nosotros, por ejemplo, y es una de las cosas que estos artículos de los últimos días han reproducido mucho, no es un modelo exportable, digamos, a un país que no tenga el régimen de precipitación que tiene Costa Rica, ¿verdad? No es fácilmente exportable, ¿verdad? Cualquiera puede apostar por el agua de esa manera. Y segundo, quizá no es sostenible. Primero por el cambio climático, segundo por la variabilidad climática normal, digamos, que de por sí ya existe, más allá del cambio climático global, y porque en momentos en que la población y la economía requieren energía, porque hay una relación directa entre el crecimiento económico y el consumo de energía también, valga decir, pues para una población que requiere más energía, pues también estamos un poco en el tope de que si se nos acaba la posibilidad de usar estas fuentes, lo que hacemos es quemar petróleo. Y ojo que aunque este año no lo hemos hecho, eso ha sido la tónica de los últimos por lo menos 3 años. Haber tenido que quemar petróleo, sobre todo en momentos pico de consumo eléctrico, porque no dan las fuentes limpias para hacerlo, ¿no? Bueno, un 60% es de la flota vehicular, una cuarta parte es de toda la generación eléctrica, y la otra parte compone la matriz energética. ¿Cuál sería? Ahí están los sectores, aquí te lo puedo decir. Los hidrocarburos son el 72% de energía, casi 3/4 partes. El 26% es electricidad, y ahí hay otro poquito de otras fuentes. Por sector, el transporte es, 60% es como el promedio de los últimos años, fue 59% el año pasado. La industria es el 15%. El sector residencial es el 12%. Aquí estoy mezclando, digamos, ambas. Electricidad, o sea, todo el consumo energético del país, transporte 59, industria es el 15%, y obviamente el consumo residencial también es grande, ¿verdad? Es un 12%. Pero digamos, esos son los grandes sectores de consumo energético en su conjunto, ¿verdad? No de electricidad, sino de todo considerando toda la matriz, ¿verdad? Se tiene el dato, a mí me llamó la atención, aparte de la publicación de BBC, la revista Forbes también hizo una publicación que lo ubicaba, por cierto, era en el 9º lugar de aprovechamiento en desarrollo energético a Costa Rica, pero ¿se utilizan los recursos, o usted cree que se debería maximizar más el uso de recursos? Bueno, ahí hay un dato relevante que no lo digo yo, lo dice el ICE. El ICE ha hecho una estimación del potencial energético con fuentes limpias, que estima en Costa Rica son más de 9.000 megas. Hoy en día usamos electricidad. Sí, pues estamos hablando para electricidad. En materia son 9.000 megas, y lo que usamos son 2.700 más o menos. Es cerca de un 25% en promedio lo que usamos en fuentes limpias para generar electricidad. Para sustituir hidrocarburos tenemos una situación diferente. No solo es si podemos usar fuentes para generar electricidad, por ejemplo, o biocombustibles o cualquier otra fuente, hidrógeno y todas estas cosas que hemos estado discutiendo, sino que no solo es producirlo, sino que eso implica cambiar la flota vehicular, la cultura, los incentivos y las regulaciones para importación de vehículos, la tecnología, etcétera. En ese lado del consumo de hidrocarburos para transporte, realmente no usamos nada del potencial energético del país, básicamente nada. En el lado de la electricidad usamos un porcentaje, y hay todavía una cantidad importante que el ICE reporta que no se aprovecha. Eso no significa que se pueda aprovechar todo, que podemos construir una represa en cada río que exista, o etcétera, ¿verdad? Eso es
por supuesto, parte de una discusión política, ambiental, económica y social más de fondo. Pero digamos, potencial hay, lo aprovechamos para la electricidad. Es casi, digamos, uno podría decir imperdonable que recurramos a petróleo en un país que podría resolver su electricidad 100%, como lo hemos hecho estos 3 meses, digamos. Pero sucede porque hay picos de consumo y porque la capacidad también a veces no da. Inclusive podríamos cambiar pensando en cómo aprovechar nuestras ventajas en transporte, donde no se hace nada, porque no se hace absolutamente nada. Si nosotros usamos 2000 de los 9000 kilowatts, megawatts sí, que tenemos, que podemos aprovechar, eso significa que podríamos inclusive cambiar alguna flota por carros eléctricos y usarlo con la electricidad que producimos por fuentes renovables. Sí. Tal vez no recuerde los datos muy exactos, pero hace como 6 años hicimos un capítulo especial sobre el tema energético que planteaba que este país en sus momentos más ociosos, digamos, de consumo energético, tiene la capacidad para sostener una flota eléctrica muy grande, digamos, para recargar una flota eléctrica muy grande, pero aquí la flota eléctrica es cero, ¿verdad? Incluso se aprobaron, me acuerdo, el año pasado, esto de los taxis, bueno, cuando publicamos esto había uno que se había convertido, un taxi. No sé si en los meses que han pasado se ha ampliado eso o no, pero había uno. Igual ha pasado con los carros híbridos y eléctricos. El último conteo que yo tengo eran 210 en todo el país, digamos, en vehículos eléctricos o híbridos. Es decir, realmente hay el sistema de transporte, y como pensamos el transporte público y privado como sistema, es la primera tarea y hay que alimentarlo de energía. Pero es que ahí estamos todavía dependiendo de uso personal de vehículo, una flota que en 20 años pasó de 180,000 vehículos a 1.300.000 vehículos en 20 años. Y con ese ritmo tan extraño que yo les mencionaba, con una población que crece 1%, 1.2%, los vehículos crecen 4.5%. Eso es un comportamiento muy complicado, fácil de que suceda. Esto ya es un análisis mío que yo creo que habría que hacer, pero en un país en que la gente, en grandes sectores de la población, tiene la posibilidad de conseguir un vehículo y un sistema de transporte público que prefiere evitar. Y en eso estamos con un vehículo cada 4 personas, ¿verdad? Sí. Más o menos. Pero porque también, sí, claro, vehículos viejos, ¿verdad? Vehículos en promedio de más de 15 años, la inmensa mayoría, por tanto también contaminantes, que complican las presas, la calidad de vida, los tiempos de traslado. En realidad los países con buenas soluciones de transporte público resuelven gran parte de la calidad de vida de una manera muy significativa. Pero ahí habría que hacer, el esfuerzo no solamente es la fuente energética, que este país puede tener potencial para resolverlo con electricidad, por ejemplo, sino que eso significa cambiar el sistema, estimular el uso de este tipo de vehículos, sancionar, que es una cosa que nos parece complicadísima en Costa Rica, que somos salacuartistas, ¿verdad? Hasta por la restricción vehicular un día, pues fuimos a la sala cuarta considerando una violación de los derechos. Y hay una parte que yo entiendo, si la alternativa que me da el sistema público de transporte es mala, sentir la posibilidad de que me restrinjan es jodida. Sí, uno reacciona, pero también el hecho de que exista la posibilidad de que un Estado le ponga reglas al consumo, a mí como ciudadano, pues obviamente es algo que tiene que pasar y que tenemos que asimilar también como población. Pero por ahora los patrones son, insisto, uso unipersonal a veces de gran cantidad de vehículos, un sistema de transporte público que no renovamos, no cambiamos, poco eficiente, no es... Es pésimo, Leonardo. Sí, Leonardo elegantemente dice poco eficiente, bueno. No renovado, es un servicio pésimo. Sí. O sea, todos los buses llegan al mismo lugar, no hay grandes terminales. Sí, en cuanto al consumo energético y al servicio. Sí. Porque si hubiese un buen servicio de transporte público en el país, la gente no optaría tanto por andar en carro. Por ejemplo, si hubiera un tren que me trajera a mí directamente de Cartago aquí, yo no me traería el carro. Claro, lo que pasa es que uno lo que nota es como un divorcio en la estrategia, ¿verdad? Porque un día de esos que tuvimos aquí al superintendente de transportes, al intendente de transportes de ARECEP,
A mí me llamó la atención cuando nos decía, es que todas las buses se tienen que renovar a los 15 años. Bueno, podríamos aprovechar uno de esos... Incluso los taxis también, los taxis sí les ponen esa medida. Claro, y pero ahora es sí que lo tienen que cumplir. Ahora sí, ahora eso iba yo. Ahora sí lo tienen que cumplir, es ley. Un taxi con más de 15 años no circula en Pero este entonces, país. ¿por qué no aprovechamos y le decimos a las empresas autobuseras, bueno, no se preocupe, no es que usted tiene que agarrar su flota, irla a quemar o tirarla ahí a un chatarrero y comprar una nueva? Significa que cuando usted tenga que cambiar ese bus, que de por sí lo tiene que cambiar a los 15 años, entonces no compre uno de diésel, sino compre uno eléctrico. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el sistema le dice a una persona que trabaja con transporte público, el carro no puede ser más de 20 años que tenga de haber sido fabricado. Pero ¿qué pasa? Que tal vez una persona no puede comprar un carro, un bus nuevo, y compra un bus o un taxi de hace 10 años. O sea, nada más se están brincando algo. Hay que ver también pero además las ventajas o los estímulos de los que decía y hablaba Leonardo, cuando se compró un taxi, taxi eléctrico, eléctrico era, ¿sabes cuál era la ventaja? Que no le afectaba la restricción vehicular. Esas son las cosas que usted dice, pues eso no es una ventaja, digamos. Igual con gasolina paso brincando la igual hay un marchamo vehicular, ¿verdad? Tengo entendido. Sí. Bueno, sí, pero aquí hay un gran elemento, el precio es uno claro, ¿verdad? Lo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, hay 200. ¿Y cuánto se recaudó de impuestos por 200 carros? Es decir, es preferible bajar los impuestos, no recaudar casi nada por los autos eléctricos, pero dejar de comprar petróleo. Es como un divorcio, Leonardo, entre la estrategia y los datos. El peso que puede tener para el país un cambio significativo de flota, yo creo que no se compara con el bienestar económico de los impuestos que se recauden. Ahora, por muchas razones, por factura petrolera, por emisiones contaminantes, por calidad de vida, etcétera, pero sí, es muy poco. Ahora, ahí estamos hablando del transporte personal, pero yo insisto en una cosa, el sistema de transporte en su conjunto y sobre todo público es en el que de verdad no estamos planteando cambios significativos. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es que toda esta ciudad y toda la área metropolitana creció sin ningún tipo de ordenamiento territorial y de planificación urbana durante décadas, y eso que por cierto es algo que estamos haciendo como capítulo especial este año para el informe, el tema de ordenamiento territorial en noviembre, sí. Eso es tan interesante porque el tema del transporte y del costo de no tener ordenamiento territorial en esa materia es una de las investigaciones que estamos haciendo. Eso va a ser interesante, pero tiene, digamos, peso en materia de emisiones, de calidad de vida, etcétera, y eso no lo hicimos durante mucho tiempo. Hicimos crecer las rutas de una manera que ahora es incluso hasta poco rentable. Los mismos autobuseros han planteado que a veces se tienen que echar el último trayecto de unos pequeños caminos con 2, 5, 10 personas, ¿verdad? Porque esa ruta llega desde el centro de San José, recogiendo un montón de zonas que tal vez podrían estar interconectadas de otra forma. Pero ahí cuesta mucho. Vea lo que costó, por ejemplo, con hacer líneas diferentes, ¿verdad? Rutas diferentes con estas interlíneas, varado mucho tiempo, en parte también por la presión de actores económicos y las dificultades normativas. Pero ahí en el sistema de transporte está, digamos, si uno estuviera retomando como empezamos, el problema energético de este país está en el sector transporte. El problema eléctrico está en garantizarse fuentes limpias, de la posibilidad de generación con fuentes limpias de una manera sostenible a futuro, y sin quemar petróleo, y además minimizando, por supuesto, los impactos ambientales. Que ya está check, digamos. Ya conseguimos llegar, ahora es mantenernos. Es mantenernos, pero digamos, hay que hacer un trabajo fuerte, o sea, hay que desarrollar cosas. Con lo que tenemos ya sabemos que hemos estado en una situación muy particular. Yo aquí tengo un cuadro desde los años 90, es interesante. En el 92 fue el momento que más petróleo quemamos para hacer electricidad, fue un 14% de la electricidad. Insisto, eso es poco. En Centroamérica hay países que el 60-70% de la electricidad es con petróleo. Aquí no es así, es un pico. Y el pico más bajo, en el 2004, por ejemplo, fue menos de un 1%, 0.8%. En toda esa década, del 94 al 2004, en realidad un 2-3%. Pero en los últimos años, sobre todo que llegara al 11%, ya teníamos 20 años de que no sucediera, digamos, pasar del 10% teníamos desde el 95 que no sucediera. Entonces,
algo está pasando, digamos, por lo cual, sobre todo en los picos de consumo, hemos tenido que estar usando petróleo. Estos 3 meses, parece que no. Hay que ver cómo termina el año, ¿verdad? Probablemente que eso sea cero, ¿sí? Que sea cero es muy difícil, pero que sea más bajo es importante. Pero ahí, digamos, nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema del agua porque es la fortaleza. El agua realmente es, bueno, es casi el 70%, 67% de la generación. Pero ahí también hay cerca de un 15% que ha sido con geotermia, que es algo que ha, digamos, que ha venido funcionando. ¿Ah? En limpio. En limpio, sí. Es una energía limpia. Sí. 4.8% que está en sus niveles más altos, la eólica. Pero con el potencial eólico que hay en este país también sigue siendo poco y es una energía que tiene, digamos, sus ventajas. Yo no pretendo que tengas todos los datos a mano, jamás, pero ¿cuánto es lo que tenemos, digamos, disponible en energía eólica? Sí, te lo puedo decir. ¿Sí? El potencial identificado para energía eólica en este país es de 894 megas. Esos son datos del ICE, publicados 2014. ¿Y cuánto producimos? Y la capacidad instalada, es decir, lo que hay para usar, se use o no, digamos, son 144 megas. O sea, es menos de una cuarta parte de lo que hay. Más y o menos. bueno, aquí está, es un 16%. Un 16% de potencial identificado en eólico. En hidroeléctrica es un 25%, en geotermia es un 22%, solar es un 1%. Digamos, del potencial identificado. Aquí eso es que es el sol. Una cosa en la que estamos muy poco, ¿verdad? Que hemos avanzado muy poco. Pero bueno, en eólica es un caso muy, muy particular. Que es una discusión que no hemos dado, todas las fuentes que hemos llamado limpias de energía, pues tienen su gente que se opone, ¿no? Y tienen sus impactos ambientales importantes. Ninguna ya se considera limpia, como absoluta, que no tenga absolutamente ningún tipo de impacto. En materia de hidroeléctricas es uno de los temas de mucha resistencia en el sector ambientalista. En materia eólica también hay resistencia, es decir, ¿por qué? Afecta el paisaje, si genera ruidos para comunidades o cosas como esas, pero digamos que es... Pero es menos que el petróleo. Exactamente. Cualquier cosa de esto es menos que el petróleo. Eso es una discusión muy complicada, porque siendo crítico y que no se enojen mis amigos, en el sector ambientalista hay una posición complicada sobre esto y es la misma que tiene el gobierno, pero desde el otro lado, que es: no queremos petróleo, es uno de los grandes enemigos, de verdad, de los monstruos de los que hablamos. Jamás no queremos ni aquí explorar, pero además no queremos que se use, y sabemos que hay guerras y muertos en el mundo por el petróleo. No nos gusta el petróleo, pero a todo tipo de generación digamos, de inversión, de proyectos de cierto tipo relacionados con hidroeléctrica, con geotermia, también tenemos una posición complicada. Porque hay impactos ambientales, porque hay que cuidar los ríos, porque hay afectación a las comunidades. Y no estoy diciendo que eso sea gratis, probablemente es cierto. Pero entonces, ¿qué es lo que no estamos discutiendo? Bueno, una energía necesitamos. Sí. Digamos, tenemos que resolver de alguna manera, y no hacer una nos implica a veces precio en el uso de la otra. Y en eso, insisto, no estoy diciendo cuál es la fórmula con la que se debe resolver, pero sí hay que sentarse a discutirlo, digamos, y hay que hacerlo como poder estar de acuerdo de alguna manera, no como antes, digamos, pues el ICE, y también con todo respeto, el ICE no tenía que pedir permiso, ¿verdad? Hacía las cosas. Hoy en día no es como antes, y por dicha, tampoco tiene que ser como antes. Hoy en día, por ejemplo, usted no puede plantear un proyecto grande hidroeléctrico en una zona indígena y no hacer consulta, digamos, sí. Ya eso no se hace, ¿verdad? Ya eso no se usa. Entonces, digamos, en esa discusión nos está faltando tal vez como debate y plan de país, y esto no ha sido plan. Es muy interesante, en las evaluaciones que sacó la Contraloría sobre el tema energético, planteaba que el Plan Nacional Eléctrico, estoy hablando del gobierno anterior, porque fue cuando salió la evaluación, el Plan Nacional Eléctrico y cómo hacer cumplir el Plan Nacional Eléctrico y todo en general el tema energético no era parte del Plan Nacional de Desarrollo, no se metió. Existía el Plan Nacional, pero no fue parte nunca del Plan Nacional de Desarrollo, que se supone es quien dirige las políticas públicas que se van a hacer durante todo el periodo. No fue, digamos, no existió. Entonces ahí como
hacia dónde ir, cómo y qué queremos, hay una gran cantidad de opiniones, de posiciones, pero no tenemos una visión país integrada, así elaborada. Esto no lo mide el programa Estado de la Nación, pero quiero pedirte ayuda porque no es uno de mis fuertes. No sé, en tema de energía hidroeléctrica, ¿cuáles son las críticas? Bueno, que se desvían los ríos, supongo. Sí, las lógicas, que no hay pececitos en los ríos. Claro, hay de impacto ambiental, por supuesto que toda represa altera el ecosistema. Ahora existen mecanismos para tener cuidado, existe este concepto de caudal ambiental, que es que te obligan a mantener una cantidad medida, digamos, científicamente de cuánta agua debe seguir corriendo para que el sistema no se altere, pero en general, digamos, en el sector ambientalista hay a modificar el curso de los ríos, al impacto sobre la biodiversidad, a veces sobre medios de vida, por ejemplo, cuando son lugares donde hay alguna actividad económica comunitaria que tenga que ver con el agua pesca, y con el uso, sí, o incluso, bueno, la discusión que se dio con los que hacían su rafting ahí, por ejemplo, en el Pacuare, sobre la posibilidad de que hubiera un proyecto grande que cambiara eso. En general hay, por supuesto que hay impactos ambientales. Si comparativamente con el petróleo son menores o no. Bueno, pero es que cuando uno saca un carro hay un impacto ambiental, cuando saca a pasear al perro hay un impacto ambiental. Claro. Cuando vamos al campo y vemos a las vaquitas comiendo pasto hay un impacto ambiental. Claro. Siempre hay un impacto ambiental. En eólica es el ruido, el paisaje. Sí, alteración del paisaje. Entiendo que algunos han señalado que hay aves en ciertas zonas. Pues, seguramente. Se mueren una cantidad importante de aves, o se puede alterar el ecosistema de las aves también. Sin duda lo hay, ¿verdad? Insisto, igual en el caso del agua también lo hay, pero digamos, no quiero ni desmeritar ni nada parecido los criterios con los cuales hay críticas al impacto ambiental de cualquiera cosa que se haga para generar electricidad. Lo que sí creo que no estamos haciendo como país es decidiendo cuál es entonces la apuesta por la que queremos darle sostenibilidad y resolver el problema energético del futuro, tanto en electricidad como en hidrocarburos, que es el otro gran pedazo, ¿verdad? Y el más grande. Esa es la discusión que no estamos dando como país, y dentro de esa discusión, insisto, hay que escuchar cuáles sean los impactos, pues, los posibles impactos ambientales, sociales, económicos que puede tener para las comunidades, dónde es conveniente y dónde no, porque bueno, probablemente sea verdad que en ciertos lugares cierto modelo de desarrollo hidroeléctrico no sea lo más conveniente, pero hay que medirlo con dos cosas que no hacemos en nada que tenga impactos ambientales en este país, que es procesos informados, o sea, con datos duros, con información, y participativos, es decir, donde la consulta y la discusión y lograr acuerdos sea la prioridad, y nosotros no estamos siendo buenos en lograr acuerdos en esa materia, ¿verdad? Ajá, me llamó la atención un comentario que usted hizo. Ahora sí, hace un momento dijo que la mayoría de cosas que estamos viendo ahorita, principalmente con la flota vehicular, es que no se planificó en un pasado. Los buenos resultados que se dieron en este momento, que se han dado con la utilización de energía renovable para producir electricidad, ¿usted cree que ha sido por buena planificación o porque las circunstancias así lo han permitido? Hay una combinación de las dos cosas, digamos. Realmente la generación eléctrica ha sido el fuerte en materia energética de este país, gracias a que se desarrollaron digamos, las inversiones, la infraestructura necesaria para que las fuentes limpias fueran las que tuvieran más peso, y no sucedió lo que sucedió en otros países, por ejemplo de Centroamérica, donde la dependencia del petróleo para hacer electricidad es muy grande, y además eso se hizo con una demanda muy grande, gracias, entre otras cosas, a que en este país más del 98, casi 99% de la población tenga acceso a electricidad. Es decir, se hizo además satisfaciendo una población muy grande, porque en otros países no solo se está haciendo con petróleo, sino que se está haciendo para poblaciones que un 60-70% de la población nada más tiene electricidad. Entonces, digamos, hay por supuesto una buena planificación, y digamos, hubo una apuesta por fuentes limpias en materia eléctrica, insisto, ¿verdad? Que fue muy positiva, y además ha sido favorecida porque nosotros tenemos una condición climática, geográfica, y una disponibilidad de recursos muy positiva. La discusión relevante está en si esa capacidad es sostenible, porque como hemos celebrado estos 3 meses, también
debemos reconocer que los últimos 3 años han sido años de porcentajes más altos de electricidad generada con petróleo. Y como ha sido así, hemos generado emisiones, hemos generado más costo, ¿no?, para el país en la factura petrolera, incluso probablemente en las tarifas, porque es más caro. Y en eso, digamos, la apuesta puede estar llegando a un tope importante. Pero digamos, una combinación de las dos cosas. Lo que pasa es que puede ser que no haya la misma agua siempre. Bueno, ya sabemos que no la hay. Digamos que no es una circunstancia siempre. Y que la capacidad instalada limpia es muy relevante, o limpia o en fuentes limpias es muy relevante para un consumo que puede seguir siendo creciente. Que es otra cosa que hay que atacar, ¿verdad? El tema de la demanda lo discutimos muy poco, aquí estamos hablando casi todo de la producción, pero bueno, en el tema de la demanda vale mucho la pena hacer cosas, porque este país, en materia de agua, en materia de transporte, en materia de electricidad, somos de patrones, digamos, bastante como frescos, ¿verdad? No estamos muy preocupados de que se nos va a acabar la luz, de que se nos va a acabar el agua para hacer cosas. Ahora una iniciativa muy interesante, el sábado, hace 2 sábados fue la hora del planeta. Ahí estaba viendo los datos que se publicaron, que el ahorro generó un ahorro de un 5%, digamos, relativo a un 5%, o más o menos como 800,000 bombillos apagados. Es simbólico, ¿verdad? Por supuesto que ahí no estuvo la salvada energética o eléctrica del país, pero sí pone en el tapete una cosa relevante, que es que, digamos, a veces nos hemos enfocado mucho en discutir la producción, la generación, pero poco el consumo, y eso tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros, pues sí, somos consumidores bastante como irresponsables. Hemos tenido un promedio alto de más de 5%, aunque en el último año había sido llamativo, y el ICE lo señaló, que el crecimiento de la demanda eléctrica había sido un 0.9%, había sido bastante bajo, después de varios años de tener alrededor de 5% anual de crecimiento. No sé cuáles fueron las razones, digamos, pero digamos, vale la pena como rescatarlo, que hubo una demanda más baja. Pero en materia, por ejemplo, de transporte, también el comportamiento, los patrones de consumo nuestros son bastante malos, ¿verdad? Cada uno, aquí la huella de carbono de esta entrevista probablemente sea, calculo, de 3 vehículos para 3 personas, ¿verdad? Y algunos desde Cartago, o por ahí. Desde Cartago y no desde el centro, específicamente. Digamos, y yo insisto, yo vivo, digamos, a 12 minutos en carro, en mi trabajo y mi casa. Pero tenés que ir en carro. Pero si utilizara buses, primero tengo que tomar 2, tengo que subir hasta un punto, digamos, 6 kilómetros más lejos, tengo que subir hasta la Sabana, que no interesa porque es entre Escazú y Pava, y volver a bajar en otro bus, y es realmente difícil. Ese es parte del problema, ¿no? Leonardo, estaba revisando el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Me encontré 2 puntos en las metas de ambiente sobre este tema. Te voy a decir, uno de los primeros es impulsar acciones de reducción de emisiones en sectores clave, transporte, energía, agricultura y residuos sólidos, para catalizar el proceso de transformación hacia un desarrollo bajo en emisiones y la meta de carbono neutralidad. El indicador con el que ellos miden es con la tasa de variación anual de emisiones. La línea base es que nosotros crecemos 5.25% en emisiones. La meta está en mantener en 5.25 la tasa de variación de las emisiones. Lo acabo de descubrir, aquí estamos desarrollando los temas en tiempo real. A mí me llamó la atención porque la meta es no crecer, lo notaste, no es reducir, entonces no es mantener las emisiones actuales, sino la misma tasa de crecimiento. Sí, exactamente, dice meta 2015-2018, del 2015 al 2018 mantener en 5.25% la tasa de variación anual de las emisiones. Sí. Bueno, digamos, con lo que me estás diciendo, porque real, no tengo un análisis hecho del plan o de ese punto, hay una, ¿cómo le puedo llamar? Hay un grado de honestidad muy terrible en esto, que es que básicamente no hay ninguna meta en materia de lo que sabemos es más difícil de modificar. Sí. El transporte es el gran tema más difícil, es el tema más difícil. Nosotros, digamos, una meta de reducción del crecimiento, digamos, de las emisiones generadas por electricidad es posible. Digamos,
probablemente una cosa en la cual uno puede decir, si utilizamos, bueno, crecimos 2013, 2014 crecimos 44% en petróleo para electricidad. Bajar eso es posible si se mantiene la línea de la apuesta por energía limpia. Cambiar transporte significaría, bueno, te va a hacer una modificación importante de peso en la cantidad de vehículos que están en la calle, en la tecnología que usan esos vehículos. Ahí lo que está diciendo me parece, así insisto, a lo que está diciendo es, eso no va a pasar en estos 3 años. Claro, y déjame completarte el dato nada más para que no hagas un análisis parcial. Es que una meta es esta, ¿verdad? Que esto tiene que ver con emisiones de transporte. Hay otra meta que es aumentar energías limpias en la matriz energética para reducir la vulnerabilidad supliendo la demanda de energía. En ese, la línea base, y ahí estamos viendo 2, transportes es uno, electricidad, que aquí es donde lo que entiendo por energías limpias, es el otro. Sí, que está dicho ahí. Como energética, pero es electricidad. Sí. En transportes es, no subamos las emisiones, bueno, no aumentemos el cambio anual. En la de energía limpia parten de una base de que el porcentaje de energía renovable es 25,3%. La meta es llevarlo a 28,2%. Está bonita la meta, ¿verdad? Es crecer un 4%. En el porcentaje de energía renovable, que se genera 88% renovable en este instante, bueno, en estos 3 meses ha sido 100%, es llevarla a 97% en 2018. Ahí se está hablando igual de la parte eléctrica. Está hablando de electricidad. Sí, pero es que ojo que ellos... A veces parece que se estuviera hablando en términos generales y ya se cambiaría completamente la cifra. Voy a decir algo muy atrevido, a mí me parece que es que ellos no lo tienen claro, pero bueno. Es que se usa, digamos, en general tengo que decir que en todo lado se usa se hace mucho la confusión a veces cuando se habla del consumo energético y consumo eléctrico. Es una confusión si como que se le dio a todo mundo. Sí, y probablemente a mí se me ha salido 20 veces. O sea, en todo lado pasa mucho. Y el que me parece más interesante es el porcentaje de energía renovable en el consumo final de derivados del petróleo. Línea base, 0. Pues no hacemos absolutamente nada. Y este Plan Nacional de Desarrollo intenta cerrar el 2018 con 0.8. Lo que pasa es que no entiendo cuál es aquí el tema del asunto. El objetivo es, no, el objetivo no, el indicador es porcentaje de energía renovable en el consumo final de los derivados del petróleo. Lo que entiendo es sustituir, digamos, alguien que use petróleo por energías renovables. Ah, ok, sí, eso no es eléctrico, eso es lo que está hablando de si con todo el consumo de petróleo se podría sustituir por energías renovables. Ahí no sé si está hablando de, por ejemplo, de biocombustibles o de sustitución de flotas. Sí, con biocombustibles, dice gestionar la emisión de la nueva norma de gasolina mezclada con etanol. Sí, eso es eso. O sea, es que el consumo porque vos sabes que biocombustible sigue siendo petróleo mayoritariamente, no es que sustituís una cosa por la otra, sino que es un porcentaje que a veces es 5 o 10% del combustible es el biocombustible o el aporte bio, digamos. Entonces creo que, bueno, es esa la meta y probablemente entonces está hablando de una sustitución de alguna parte del consumo de petróleo, digamos, de combustibles puros por biocombustibles a 0.8, digamos, partiendo de que ahora es 0, que ahora todo lo que consume hidrocarburos es hidrocarburos. Sí. Es una meta, sí, creo, relacionada con biocombustibles. Pero no llega a ser tampoco muy retadora. Digamos, puede ser relevante en reducción de emisiones, pero en el mundo la discusión sobre los biocombustibles tiene como otro nivel, creo, que ha llegado a una discusión más, digamos, hay tecnologías de menor impacto, el biocombustibles tiene implicaciones en otras cosas, por ejemplo, en las zonas agrícolas, depende qué biocombustibles, si esos de grandes maizales o terrenos muy grandes que han sustituido terrenos para alimentación, o si son nuevas tecnologías y nuevos cultivos mucho más eficientes, pero eso no sé cuál es un poquito la apuesta que pueda tomar el país, pero estoy seguro, digamos, probablemente el capítulo que estamos haciendo ahora nos permita decirlo con un dato más sólido, pero que el impacto de una transformación en el sistema en el que movemos a la gente sea más grande que el de la reducción de ese porcentaje, pienso, como impacto general, claro, de consumo, de emisiones contaminantes, etcétera. Ahora,
hay que reconocer que, por ejemplo, si en materia eléctrica uno logra avances importantes en reducción de uso de petróleo, ¿verdad? De que realmente la apuesta sea 100%, 97% limpia, reducir emisiones mucho. Sí. Porque la estimación que hizo el ICE es muy interesante, la hizo con el dato del 2012, perdón, pero que es parecido para cualquier año que tomes. Para generar el 8% de la electricidad que se generó con petróleo en el 2012, se generaron el 72% de las emisiones de efecto invernadero del sector eléctrico. Es decir, para resolver ese pedacito que estamos con petróleo, generamos muchísimas emisiones. Y es casi 9 veces. Un 1% nos genera casi 9% de emisiones. Vamos a la pausa y regresamos con la última parte. Son las 2:49. Estamos en Matices hablando sobre la realidad energética en Costa Rica. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 53 minutos de la tarde, nos quedan unos 3 minutos de programa y quiero preguntarle a Leonardo Merino del Estado de la Nación, quien nos ha hecho este mapa energético de nuestro país, así como nosotros, porque yo lo voy a decir, nosotros usamos mucho el Estado de la Nación, digamos, constantemente viene Leonardo, viene Estefan, viene doña Isabel Román, a ustedes el sector político que ya toma decisiones, ya no el que hace análisis, sino el que toma decisiones, a veces los invita, Leonardo, a sentarse y decir, háganos un mapa energético. ¿Los toman en cuenta, de verdad? Porque a mí me duele mucho que este documento, que vos andas hoy, el Estado de la Nación, y quede ahí como para consulta académica. Sí. Valga decir rápidamente que quizá el objetivo del informe no es ser el que sopla al oído de los gobiernos, es una de las cosas en las que puede servir el diagnóstico, no solo el que hace el Estado de la Nación, sino en general los esfuerzos de investigación en el país. Digamos, más ser un instrumento ciudadano para hacer del conocimiento un bien público, digamos, que es que nosotros podamos tener también la información para exigir rendición de cuentas. Ahora, se presenta, se discute desde el Consejo de Gobierno, cuando sale cada año a todos los grupos que, digamos, de gobierno, de asamblea, que lo pidan, y así a todos los que lo pidan en el país, lo exponemos y lo discutimos con quien sea, está en manos de lo que sea. El informe ha tenido en algunos temas una recepción relevante, puedo decir, y no me da susto, digamos, que por ejemplo en este gobierno, en el sector social, nos han consultado muchísimo, ha habido un acercamiento muy marcado desde que empezó don Carlos Alvarado y Ana Elena. Sí, particularmente, digamos, en términos de conocer y querer como ver un poquito el diagnóstico que se ha hecho. En el tema ambiental, yo debo decir, no de este gobierno, sino de los 12 años que tengo en el Estado de la Nación, no es típico, digamos, hemos coincidido en discutir el diagnóstico sobre el tema ambiental y energético en diferentes momentos, muchos con las autoridades, pero no ha sido un tema en el cual yo podría decir que hayamos sido, o digamos, que estemos como más cerca, aunque siempre hemos tenido la oportunidad, y eso debo decirlo, de que se nos ha invitado a participar en las actividades y se ha escuchado y se ha usado, pero en general no del Estado de la Nación, sino la discusión que creo que me estás planteando, para quitármela yo encima, con este sombrero, es si en este país se usa la información, el diagnóstico como un criterio en la toma de decisiones. Sí. Y eso yo podría, digamos, insisto, con los 12 años que tenga de experiencia y no particularmente evaluando lo que haya pasado en el último, que no es lo típico, ¿verdad? Que no es lo típico. La falta de diagnóstico no es uno de los argumentos por los cuales a veces la política pública pareciera ir dando tumbos en ciertos temas. Creo que el diagnóstico y la información existe para muchas cosas, pero creo que la capacidad de toma de decisiones con base en información es muy limitada.
Y en algunos temas, porque además la información misma es muy limitada. Por ejemplo, este país no tiene funcionando en serio un sistema de indicadores ambientales, un informe sobre el estado del ambiente, cosa que estamos obligados a hacer desde la ley orgánica del 95. Este informe, la ley orgánica obliga a crear el sistema de indicadores ambientales y a publicar un informe anual sobre el estado del ambiente. No se ha hecho en 20 años, ¿verdad? En otros temas, como en materia de pobreza, en materia de educación, en materia de salud, hay información, pero la toma de decisiones no siempre, y eso no solo con respecto al Estado de la Nación, sino muchos esfuerzos que hay en el país. Y de hecho, yo recuerdo uno de los sociales. Efectivamente, hace unos días tuvimos aquí a Carlos Alvarado, el ministro de Inclusión Social, y para el proyecto de Puentes al Desarrollo tienen datos, tienen indicadores, digamos, ellos pueden ver en un mapa exactamente por un barrio dónde está la gente. Tienen atlas. Sí, y esa es una. Distritos también. En seguridad pública hay otra, porque ellos usan mapas de incidencias, y en los mapas de incidencia usted puede mezclar dos datos, digamos, datos en cantones con bajo índice de desarrollo humano versus criminalidad. Pero haciendo una revisión muy rápida, creo que son los únicos dos sectores que utilizan datos a la hora de la toma de decisiones. Ambiente, lamentablemente, no es uno de esos. Bueno, los bancos no, perdón, el Ministerio de Hacienda y la política macroeconómica pues tendrán que hacerlo porque esa es su labor, pero bueno, porque está este esfuerzo del Estado de la Nación, y hay un informe muy interesante anual que saca la Contraloría General de la República, interesantísimo, que tampoco. Yo una vez le pregunté a doña Marta si alguien se lo pedía, se lo mandamos a todos, que ya que lo lean, eso es otra cosa. Pero bueno, Leonardo, gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Giselle, gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Son las 2:58. A las 3 viene Origrana, a las 4 de la tarde viene Pelando el Ojo, a las 6 en punto viene la tercera emisión de Noticia Monumental. Hoy, para entender quiénes son los 23 abogados que discutieron este tema en el misil del borrador, dice la ministra que ninguno de los 23 estuvo de acuerdo en esto. Así que bueno, y no sé, apareció un fantasma en el misil y lo incluyó en un borrador. ¿Quién redacta un documento del que no está de acuerdo entonces, en este caso? Bueno, 2:58. A las 6, la tercera emisión de Noticia Monumental, 6:30, 120 minutos, edición especial, el previo de la Liga contra el Impact de Montreal. A las 8:06, así lo quiere CONCACAF, el partido. Y bueno, es un partido muy difícil, Isel, por cierto. El Impact es un equipazo. Bueno, pero yo espero que la Liga gane. Si a la Liga le hacen un gol, está complicadísimo. No, yo también. Si la Liga quiere ganar hoy, tiene que hacer 3 goles. Si empata, tiene que hacer 2. Si le hacen 1, tiene que hacer 4. Así es que ¿cuál para empatar? Doble. Sí, bueno, esperemos que le vaya bien a la Liga, que le vaya bien a Herediano mañana, y bueno, nos escuchamos mañana en Matices también a la 1:30. Sí, mañana tenemos otra vez un programa muy interesante. En la mañana les contamos el detalle. Feliz martes. Matices por Radio Monumental.